porque el amor produce obediencia natural. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, sí te amo. 3 veces lo negó. Y 3 veces le preguntó Jesús. Porque en cada pregunta sanaba una negación. Bienvenidos a La Como. Nos alegramos de que estén escuchando esta enseñanza con la cual estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más sobre nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como. Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. No sé si lo han notado, pero hemos venido durante las últimas semanas hablando de la gracia. ¿Lo han notado? Porque si no lo han notado, voy a volver a empezar el ciclo de enseñanzas y arrancamos otra vez. Hemos venido hablando y enseñando acerca de la gracia, porque es algo muy personal, que creo, calculo, tengo la noción de que al menos el 70% de los cristianos no conocen correctamente la doctrina de la gracia, porque hemos sido enseñados bajo legalismos, bajo estructuras de opresión, de control, como fue mucho tiempo la iglesia latinoamericana. Así que creo que es importante que la conozcamos, porque cuando usted no conoce correctamente a Dios, cuando no conoce correctamente las Escrituras, su relación va a ser también errónea, equivocada, desfasada. Así que conociendo al Dios de las Escrituras y sus doctrinas, nos relacionaremos mejor con Él. Así que hemos estado hablando de la gracia y hoy vamos a conocer un poco más. Vivimos en la cultura del reemplazo. Cuando a usted se le daña un celular, no conozco a nadie que diga lo voy a arreglar. Todo el mundo es lo voy a cambiar. Falla el cherebeco ese y todo el mundo lo tira. O los electrodomésticos. Se dañan y es más barato comprar uno nuevo que arreglarlo. Hace muchos años, Flora y yo cambiamos una lavadora y una secadora que tenía 18 años de estar con nosotros. O muy buenas o no lavábamos nunca. No sé. La cambiamos porque cuando la secadora comenzaba a funcionar, todo el barrio se daba cuenta que estaba encendida. Así que fuimos a comprar una nueva y le contamos al vendedor la experiencia con las que teníamos y nos dice, les voy a decir algo, eso desapareció. Los electrodomésticos están diseñados para durar 5 años. Las empresas se dieron cuenta que era una tontera hacer una lavadora para 20 años y el ciclo de recompra era mucho, así que establecieron 5 años. Y ese desgraciadísimo vendedor fue como un profeta. A los 5 años pataleó todo. Pero vivimos en esa cultura del reemplazo. Y lamentablemente esa cultura del reemplazo la vivimos mucho con los seres humanos, en nuestras relaciones humanas. Cuando alguien nos falla, lo desechamos. Cuando alguien nos ha quedado mal, lo cambiamos. Y aún más allá, toda esa cultura, todo ese concepto de que las cosas se reemplazan, muchas veces lo creemos así de Dios, que Dios desecha, que Dios reemplaza a los que le fallan. Hoy vamos a aprender que el Evangelio de Jesucristo no es así, que la gracia del Señor es más grande que nuestros propios criterios y más hermosa. Voy a hacerles un contexto del texto que vamos a trabajar hoy. En el capítulo 18 de Juan, Pedro ha negado 3 veces a Jesús. No lo vamos a leer porque todos hemos estado en Semana Santa y algo hemos visto. En el capítulo 19, un capítulo adelante,
Jesús es crucificado y sepultado. En el capítulo 20, Jesús resucita. Tiene un encuentro con María Magdalena y la gente que la acompañaba. Tiene un encuentro con otros hombres. Tiene un encuentro con Tomás. Y en el capítulo 21, que vamos a estudiar hoy, el Señor tiene un encuentro con algunos discípulos, pero especialmente con uno, con Pedro. Pedro tenía un asunto que resolver, él con Jesús. Imagínense los días que pudo haber tenido Pedro pensando qué va a querer Jesús de mi vida, qué va a hacer Jesús conmigo. Pedro ya ha visto a Jesús, pero Jesús no le ha dicho nada. Ese silencio es cruel para nosotros los seres humanos. Así que vamos a ir al texto de hoy. Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Pobrecillos esos 2 discípulos porque ni los mencionaron, ¿verdad? Estaban ahí al final. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Eso sí fue una embarcada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿tienen algo de comer?, preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces Jesús dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Es interesante porque Juan siempre pone que él era el discípulo que Jesús amaba, pero solo él cuando él escribe. Es un suciazo, porque nadie dijo por ningún lado que era así, sino que él cada vez que venía escribiendo y Jesús vio a Juan a quien él amaba. Pero bueno, se vale, porque sí lo amaba mucho. Dijo Pedro al discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, según en calzoncillos ahí, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca y arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos metros de la playa. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús le apareció a los discípulos después de haber resucitado. He titulado esta enseñanza Frente a las brasas, y ahora les voy a explicar por qué. El capítulo 21 de Juan responde a una de las preguntas más importantes del Evangelio, más importantes del cristianismo. ¿Qué hace Jesús cuando sus hijos fallan? Porque todos vamos a fallar, porque todos hemos fallado. ¿Qué hace con un siervo, con un hijo suyo que falla? El Evangelio de Juan nos va a contar la restauración para mí más hermosa de las Escrituras. No solo porque es una restauración en un momento importante, sino por la forma en que Jesús la hace. Nos permite ver en Pedro un reflejo de nosotros mismos. Todos tenemos recuerdos que nos avergüenzan, todos. Todos hemos dicho alguna vez: ¿cómo pude hacer esto? Todos hemos dicho alguna vez: ¿y ahora qué será de mí? Ahora vamos a la historia, al momento.
Jesús se ha encargado de preparar el ambiente, la situación, el momento para restaurar a Pedro. Es increíble, todo esto que vamos a leer y a ver fue diseñado por Jesús para que Pedro entendiera la gracia de Jesús. Algunos dicen que Pedro se devolvió a Galilea a pescar porque creía que ya Jesús no lo iba a despedir, que ya no tenía futuro en el reino de Dios. Pero la verdad es que Pedro estaba ahí y esos discípulos porque Jesús los mandó. Mateo capítulo 28, versículo 10 dice: no tengan miedo, dijo Jesús, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Entonces Jesús los envió a ese lugar para tener un encuentro con ellos, para tener un encuentro específico, diría yo que con Pedro. Lo más duro del fracaso en nuestras vidas, o de lo más duro cuando fallamos, es que hay dos sentimientos que tienen funciones diferentes, por así decirlo. La culpa nos dice: hiciste algo mal. Eso es lo que nos manda el mensaje. Pero la vergüenza nos dice: eres alguien malo. ¿Me siguieron? Se lo repito. La culpa nos dice: hiciste algo malo. Pero la vergüenza guardada en nuestro corazón nos dice: eres alguien malo. Nos identifica con nuestros errores. Ahora, toda la Biblia está llena de Dios buscando al hombre. El hombre nunca ha buscado a Dios. Dios siempre lo ha buscado. La gracia siempre sale a buscarnos. Es Dios el que va a buscar al hombre siempre después de la caída. El ejemplo típico que ya hemos mencionado varias veces es Adán y Eva. Pecan, huyen, se esconden y Dios es el que va a buscarlos para darles su amor, su misericordia. Entonces, lo peor que puede pasar cuando fracasamos es que empezamos a creer o dejar de creer en nosotros mismos por todo lo que nos rodea. Jesús sale a buscar a Pedro y va a construir una escena, como les dije antes. Ahí, hace 3 años, a la orilla de ese lago, Jesús le dijo una vez a Pedro que agarrara las redes, que se montara en el barco, que fuera mar adentro y pescara de manera milagrosa. Salió y le dijo: venga, voy a hacerlo pescador de hombres. Hace 3 años. Ahora estos que estaban aquí, estos hombres que estaban aquí, no eran los mismos de hace 3 años. Lo habían visto sanar, lo habían visto sacar demonios, lo habían oído en sus enseñanzas, les había dado provisión y los había cuidado. Así que ellos tenían otro fondo, otro trasfondo ya. Tenían más conocimiento de quién era Jesús. Muchachos, ¿tienen algo de comer? Le dijeron: no. No hemos pescado nada toda la noche. No hemos tenido ningún resultado. Y esta escena, Jesús quería demostrarles a sus discípulos que el talento no es suficiente en el reino de los cielos, que el esfuerzo no es suficiente, que el expertise o la experiencia suya no es suficiente, que solo vamos a lograr las cosas cuando conectamos nuestros esfuerzos físicos y emocionales a la voz de Jesús. Fue la voz de Jesús, fue el mandato de Jesús el que cambió la escena. Porque ¿qué iba a cambiar tirar la red aquí y 2 metros para allá? Los peces no tenían una barrera ahí. Fue la orden de Jesús. Les estaba enseñando que su voz, su mandato, su dirección era el que iba a hacer posible todas las cosas en sus vidas y en sus ministerios. Todo el esfuerzo que usted quiera hacer, todo el expertise que usted quiera,
tiene que llevarlo a oír la voz de Dios para que le diga si a la derecha o a la izquierda. Y ellos tenían que aprenderlo. No era su expertise de pescadores lo que les hizo pescar. Ahora, hay una historia paralela en capítulo 5 de Lucas, porque el enemigo siempre nos recuerda el pasado, pero no nos lo recuerda para sanarlo, nos recuerda para destruirnos. Pero Jesús va a traer una escena donde va a mezclar el pasado y el futuro para que Pedro pueda recibir lo que Jesús quería. Al desembarcar vieron unas brasas con un pan, pescado y encima. Vengan a desayunar. Tal vez lo leemos muy fácilmente, pero yo quiero decirles que piensen esto. Jesús está ahí en la orilla con un pancito, un pescadito, pan, natilla, tortilla, pinto, plátano maduro. Todo les dio hambre, ¿no? Para que ellos vinieran a desayunar después de una noche de trabajar cansados. Pero si usted se pone a pensar, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Cordero de Dios, el inmortal, el invisible, por medio de aquel que fueron hechas todas las cosas. Se ha tomado el tiempo para prepararle un desayuno a los que estaban cansados. ¡Wow! Siempre que estés cansado y tus fuerzas no te dan, el Señor vendrá y si es necesario que te haga un desayuno, lo hará. ¿Me siguieron? ¿O no? Los discípulos no tenían nada que ofrecerle, porque no tenemos nada que ofrecerle a la gracia. La gracia lo aporta todo en nuestra salvación. Pero aquí viene algo más importante y quiero que me pongan mucha atención. Hay una palabra que aparece en el Nuevo Testamento solo 2 veces. 2 veces. Esto que les voy a enseñar hoy les va a volar la cabeza. Una es en Juan capítulo 18, versículo 18. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata, que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos para calentarse. ¿Saben dónde estaba esta fogata? En el patio del sumo sacerdote. Esa fogata, alrededor de esa fogata, fue que Pedro negó a Jesús 3 veces. La palabra aquí en griego, para que no crea Alejandro Villalobos que él solo puede enseñar y hablar en griego, es antraquia. Y vuelve a aparecer otra vez nada más cuando Jesús está en la orilla esperándolos a ellos. ¡Wow! ¡Qué fogata más maravillosa! Jesús va a traer a Pedro y le está reconstruyendo la noche en que le negó. El mismo fuego, pero con una historia diferente. El mismo fuego. En el primero había miedo, negación, inseguridad, y en este fuego, en este antraquía, hay gracia, restauración, amor y misericordia. La gracia vino para levantarnos y no para hundirnos. Ahora, pensemos en esto. Pedro está ahí. Él sabe
que aquella noche él estaba a la par de un fuego. El fuego, estas brasas, es una escena que posiblemente le causaría mucho dolor por años. Pero Jesús lo va a llevar a ese mismo lugar para sanarnos. Y muchos de nosotros seremos llevados a aquellos lugares donde tal vez fracasamos, para que en ese mismo lugar donde Satanás nos destruyó, ahí mismo Dios nos levanta para que recordemos que Él tiene la capacidad de cambiar y sanar toda nuestra historia. Jesús lleva a Pedro a un nuevo recuerdo de su caída, no para condenarlo, sino para sanarlo. Donde hubo vergüenza, ahora hay restauración. El mismo fuego que fue testigo del fracaso, ahora se convierte en testigo de una restauración maravillosa con Jesús. Ahora, todos quisiéramos que los recuerdos desaparecieran, ¿cierto? Hay cosas que uno dice, Dios mío, ojalá puedas hacer un delete. Pero Dios no borra los recuerdos. Hace algo maravilloso. Los transforma para que nosotros podamos bendecir a otros. Nos sana, nos restaura, para que podamos con el tiempo ayudar a otros. Ahora lo vamos a ver. Cuando terminaron de desayunar, recuerden que decía el texto, nadie hablaba nada, porque sabían que era Jesús. Jesús no ha hablado nada tampoco. Pero dice cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, si hubiera sido Pedro estando ahí y Jesús me habla, en ese momento me orino. Porque en la mente posiblemente de Pedro estaría diciéndome, ¿a qué horas me va a regañar? ¿A qué horas me va a castigar? ¿A qué horas me va a decir, Pedro, estás despedido? ¿A qué horas me va a decir, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué me fallaste? ¿Me prometes que no vas a caer? ¿Aprendiste la lección? Todas esas cosas posiblemente estaban en la mente de Pedro. Aunque él conocía a Jesús muy bien. Pero en lugar de aplastarlo Jesús, en lugar de traerle un recuerdo, un castigo feo, le pregunta, ¿me amas? ¿Usted sabe lo que es estar en ese silencio en la mañana desayunado? Dice que Jesús esperó que terminaran de desayunar por si acaso se atragantaba. ¿Me amas? Qué hermosa pregunta. Porque el vínculo perfecto con Jesús y con las personas es el amor. Le estaba diciendo Pedro, no es el esfuerzo, la voluntad, el brío que tengas, el impulso que tengas, todo el esfuerzo humano. El vínculo perfecto entre usted y yo es el amor. Si nos une otra cosa, vamos a patalear. El amor es el vínculo perfecto del discipulado con Jesús. El ministerio cristiano no se sostiene por el talento, sino por amor a Cristo. Por eso le preguntó, ¿me amas? Porque el pecado de Pedro también fue amarse a él mismo antes que a Jesús. Porque el amor restaura, la culpa condena. Porque el amor produce obediencia natural. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, sí te amo.
3 veces lo negó. Y 3 veces le preguntó Jesús. Porque en cada pregunta sanaba una negación. Y aquel fuego, aquella antraquía, tenía un olor natural. Pero posiblemente en el olfato de Pedro nunca se iría. Ahora le dice a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Entonces, apacienta y cuida mis ovejas. ¿Qué significa esto? Esto tiene una revelación impresionante y extraordinaria. Porque recuerden que la negación de Pedro, lo que le trajo a él mismo, no a Dios, no a Jesús, a él mismo fue inseguridad y desconfianza. ¿Me habrá expulsado Jesús del reino? ¿Me habrá despedido? ¿Seré parte del reino de Dios en la tierra? Esa pregunta no dudo que estuviera ahí. Y hasta ahora no estaba resuelta. Hasta ahora Pedro está muy cercano a Jesús. Y las cosas están yendo bien. Jesús le está diciendo, ¿me amas? Pero cuando Jesús le dice, apacienta y cuida mis ovejas, vean qué hermoso. Esto es increíble. Le dice, Pedro, sigo creyendo en ti. Por la misma razón que te llamé. Es la misma razón por la que hoy te entrego lo más preciado de mi vida, mis ovejas. ¿Logran entenderlo? No le dijo, te perdono, no ha pasado nada. Le dijo, sigo confiando en ti. Sigo confiando en que la razón por la que te llamé está vigente todavía. Esto le transmitió perdón, confianza y le dio una comisión hacia el futuro. La restauración en nuestras vidas no solo limpia el pasado, también nos da una responsabilidad y un futuro en el reino. Jesús le confirma a Pedro que todavía confía en él y que lo aprecia y que sabe que él hará un buen trabajo con sus ovejas. ¿Cuántos de ustedes, incluyéndome a mí, no hemos pensado en algún momento que tal vez ya Dios, por alguna tontera que hicimos, tal vez dice, démele campito por favor a otro? Esta seguridad de la gracia de Dios sana nuestras vidas. Una iglesia que castiga, una iglesia que condena, no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo restaura, perdona, no señala al caído, no enjuicia al caído, no maltrata al caído. Una iglesia amorosa, tierna y compasiva es la que refleja el carácter de Cristo. Por eso no señales a la gente. Por eso no enjuicies a la gente. Por eso no destruyas al caído. Cuando veas a alguien que ha fallado, recuérdale,
¿Amas al Señor? ¿Amas al Señor? ¿Amas al Señor? Pues camina con Él. Este Pedro entendió lo que Jesús le estaba enseñando. Años después exhortó a otros líderes, a otros pastores, a apacentar la grey. Primera de Pedro 5:2. Pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación, ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. Lo que Jesús le había enseñado, ahora Él le estaba pidiendo a otros que lo hicieran. Aquí encontramos una hermosa enseñanza de las Escrituras. Dios suele utilizar nuestras heridas restauradas para sanar y bendecir a otras personas. Tu dolor y tus lágrimas nunca serán desperdiciadas por Dios. Dios no solamente las va a sanar, Dios no solamente te va a redimir, no solamente te va a transformar, te va a hacer un instrumento para su gracia, para que sanes a otros, para que levantes a otros. En las manos de Cristo una herida restaurada es el mayor instrumento de consuelo y servicio. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas las dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo, gloria a Dios, que Dios nos ha dado a nosotros. Usted es un instrumento para sanar a otros. Tal vez usted no sepa. A veces dicen: es que yo no sé predicar. Dé testimonio de la noche que usted tuvo con Jesús y esa antraquía para su sanidad. Todos hemos tenido un patio, una noche en el patio del sacerdote. Todos hemos estado en el patio del sacerdote y hemos oído el canto del gallo. Todos recordamos decisiones que nos avergonzaron, palabras que jamás tuvimos que decir, oportunidades que dejamos pasar, pecados que todavía nos duelen. Muchos viven atormentados y dolidos porque no encuentran sanidad en ese pasado. Pero Juan capítulo 21 nos recuerda que el Maestro vino a buscarnos para sanarnos. Nuestras vidas no terminan en el patio del sumo sacerdote. Nuestras vidas terminan en la playa donde Jesús le volvió a decir a Pedro: sígueme. Sígueme es la última palabra que Jesús le dice a Pedro. Bueno, terminó diciéndole: no seas metiche, no te metas con Juan, esto es un asunto mío, pero lo vamos a dejar aparte. La última palabra fue: sígueme. Hace 3 años te dije que me siguieras, y 3 años después te estoy diciendo que me sigas. No importa lo que hiciste, no importa lo que hayas hecho, te llamé para seguirme. Y venga, camine conmigo.
El protagonista de Juan capítulo 21 no es Pedro, es ese hermoso Jesús que vino a buscarlo, que le preparó un desayuno y que le dijo: sígueme. La gracia salvadora nos busca, nos recibe, nos sana, nos vuelve a llamar. Jesús le dio un propósito. La gracia perdona y levanta. Yo estoy seguro que cuando entendamos correctamente la gracia, usted y yo amaremos más a Jesús. Hay gente que dice: es que si se enseña de la gracia así, tal vez la gente va a salir a pecar. Cuando usted sale a pecar después de una enseñanza de esas por la gracia, es que no la entendió. Nuestro Salvador busca al que se cayó, alimenta al que está vacío, restaura al avergonzado, devuelve propósito al quebrantado y le da esperanza. Jesús no reemplaza al caído, lo extiende su mano y lo levanta para que camine con él. Estoy convencido que Pedro jamás olvidará ese desayuno. Tal vez todos los días que desayunaba se acordaba de esa hermosa mañana. Tal vez no se acordaba cuántos peces habían pescado, ni qué dijo Juan o el otro. Estoy seguro que nunca olvidará cómo Dios, cómo Jesús lo trató después de su pecado. Nunca olvidará cómo Jesús lo restauró. Nunca olvidará el sonido de las brasas de aquella fogata que Jesús encendió para su restauración. Nunca olvidará cómo Jesús lo trató. Y estoy seguro que usted y yo nunca olvidaremos aquellas personas que estuvieron con nosotros en nuestro dolor y en nuestra caída, que no llegaron a condenarnos, sino a levantarnos. Pedro pasó el resto de su vida anunciando que ese Jesús es nuestro Salvador, es nuestro pastor, es nuestro consejero. Había una costumbre en las iglesias de hace muchos años, radicales, legalistas, que tenían una costumbre horripilante. Cuando alguien pecaba y era público, lo traían y lo paraban ahí. Y esa persona tenía que confesar su pecado delante de la iglesia. Conozco a personas que pasaron por ahí, salieron por esa puerta y nunca más volvieron a una iglesia, y nunca más quisieron caminar con el Jesús de las Escrituras. Pensé que hace tiempo no lo veía, y el jueves, después de terminar, pasé por este pasillo y había una muchacha llorando ahí. Era un llanto profundo dolor, y me decía: a mí me hicieron eso. Pero tal vez usted diga: yo jamás haría eso.
Pero ¿cuántas veces hemos enjuiciado, hemos condenado, hemos hablado de otras personas? Es lo mismo. No señalemos. Seamos instrumentos de restauración. Jesús le dijo a Pedro, después de su fracaso, sígueme. Jesús le dijo a Pedro, después de su restauración, sígueme. Aún después de conocer cómo iba a morir Pedro, le dijo, sígueme. Hoy Jesús te dice, a cada uno de nosotros, cada uno de los que nos están viendo, sígueme. Yo soy tu restaurador. Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordá, somos la Comu y la Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.